Este aviso es importante, lo que vamos a explorar ahora es perturbador. En el libro de Jueces, capítulo 17, encontramos una historia oscura y caótica, que revela hasta dónde puede llegar la humanidad cuando pierde sus fundamentos. Este relato no es cualquier historia de la Biblia, trae lecciones intensas sobre las consecuencias de la ausencia de moralidad y responsabilidad. Imagina un mundo donde cada uno hace lo que cree correcto según su propio entendimiento, sin dirección, sin límites. Ese era el escenario en Israel durante la época de los jueces. Era una sociedad sin rey, más que eso, sin orientación moral. En este contexto, las personas comienzan a vivir para sí mismas, desconectadas de cualquier principio superior, y lo que surge de ese caos va más allá de simples errores, es una narrativa de acciones que chocan y dejan huellas profundas. Pero, ¿por qué está esta historia en la Biblia? Nos provoca a reflexionar sobre cómo manejamos nuestros propios valores y las decisiones que tomamos, alertando sobre los riesgos de vivir sin principios sólidos. Prepárate, pues al entender lo que realmente ocurrió en Jueces 17, podemos descubrir algo que transformará nuestra visión de lo correcto y lo incorrecto, planteando cuestiones que desafían nuestra propia moralidad. Para entender esta historia en Jueces 17, necesitamos transportarnos a la antigua Israel, una sociedad en crisis y desorientación. Este periodo estuvo marcado por profundas inestabilidades sociales, donde la falta de liderazgo central, los conflictos tribales y la inseguridad económica dejaron al pueblo desamparado. A diferencia de otras épocas bíblicas, donde profetas y reyes guiaban al pueblo, Israel ahora no tenía liderazgo. El texto describe esto de forma clara: cada uno hacía lo que consideraba correcto según sus propios ojos. Imagina una sociedad donde no existen reglas comunes y el sentido de responsabilidad se disuelve. Esto no es solo un detalle cultural, sino la esencia de lo que ocurre en el libro de Jueces. Sin nadie que determinara lo que era correcto y sin un código unificador de conducta, las personas estaban entregadas a sus propios valores e impulsos. El efecto de esto es como una decadencia silenciosa, donde cada uno piensa solo en sí mismo, perdiendo de vista las consecuencias más amplias. En Jueces 17, encontramos un vistazo de esta realidad desintegrada en la historia de un hombre llamado Micaía, quien toma decisiones basadas en lo que considera conveniente y justo, aunque esas decisiones desafíen directamente las enseñanzas divinas. La situación se vuelve aún más trágica cuando la madre de Micaía, en lugar de reprenderlo por sus acciones, termina por bendecirlo e incluso fomentar la idolatría con un regalo de plata moldeada en ídolo. Estos actos, aunque puedan parecer individuales, reflejan un escenario en el que lo sagrado se ha perdido y, en su lugar, las personas recurren a prácticas y rituales que llenan sus necesidades momentáneas. En lugar de una adoración sincera, surgía una fe desvirtuada y personalizada, que desconsideraba el papel central de Dios en la vida de cada uno. El escenario está preparado para lo que se convertirá en una de las historias más sombrías de la Biblia. La falta de responsabilidad y el alejamiento de principios colectivos formaron una sociedad fragmentada, y es a partir de este contexto que vamos a seguir las acciones de Micaía y del pueblo a su alrededor, y cómo cada decisión individual genera ondas que afectan a toda la comunidad. Ahora que entendemos el contexto, vamos a profundizar en los eventos de Jueces 17 y en los personajes que muestran claramente la decadencia moral de este periodo. Primero, encontramos a Micaía, un hombre de la tribu de Efraín, que representa la mentalidad de cada uno hace lo que quiere. Él roba una cantidad considerable de plata de su propia madre, pero, sorprendentemente, al confesar, ella lo bendice por haber devuelto el dinero. Peor aún, decide transformar parte de esa plata en un ídolo. Este es un ejemplo claro de cómo, sin principios que guíen las acciones, las personas distorsionan sus propias creencias y valores. Micaía no se detiene en un ídolo. Construye un santuario en su casa e incluso nombra a su hijo como sacerdote, ignorando por completo el sacerdocio establecido por Dios. Es como si Micaía estuviera creando una religión propia, donde él elige qué seguir y qué descartar, sin considerar el verdadero propósito de la adoración. La historia toma entonces otro rumbo inesperado cuando un joven levita de Belén, que debería ser un defensor de la fe, llega a la casa de Micaía en busca de oportunidades. Micaía ve en esto una oportunidad para legitimar su idolatría, ofreciéndole al levita el rol de sacerdote en su casa. El levita acepta de inmediato, dejando de lado su deber para buscar seguridad personal, haciendo la vista gorda al tipo de culto que Micaía había establecido. Este levita, que debería tener un papel sagrado, abandona su llamado en favor de un empleo y seguridad. Se convierte en cómplice de una falsa adoración,
reflejando la falta de integridad y responsabilidad espiritual que se había propagado en esa época. La propia familia de Micaía no solo acepta, sino que apoya la creación de una religión particular, donde cada uno adora a su manera. Esta era una sociedad que había perdido el sentido de lo sagrado. Luego surge la tribu de Dan, que, en busca de nuevas tierras, se cruza con Micaía y se interesa por su casa de adoración y por el levita que él emplea. Fascinados con la idea de poseer su propia estructura religiosa, los hombres de Dan deciden robar los ídolos y llevarse al sacerdote con ellos, como si estuvieran transportando la propia bendición de Dios en objetos y rituales. Micaía, al descubrir el robo, intenta detenerlos, pero los hombres de Dan están armados y dejan claro que su fe es solo una cuestión de conveniencia. Es el ápice del relativismo moral. Los ídolos que Micaía creó en busca de protección son llevados sin resistencia. Los hombres de Dan continúan su camino, conquistando la ciudad de Lais y estableciendo allí su propia religión, centrada en los ídolos robados. Esta parte de la historia revela un ciclo continuo de compromisos morales y espirituales que generan consecuencias. Micaía intenta protegerse creando su propio sistema religioso, pero, irónicamente, lo pierde todo. El levita, que cambió integridad por seguridad, ahora sirve a una tribu que actúa con violencia y ambigüedad moral. Y la tribu de Dan, que comenzó buscando estabilidad, termina estableciéndose en una falsa adoración y alejándose aún más del pacto divino. Estos eventos muestran cómo una decisión personal, distorsionada por motivos egoístas, puede afectar a toda una comunidad. Cada personaje en el capítulo 17 de Jueces refleja un aspecto de esta sociedad donde los principios verdaderos son cambiados por conveniencia. Esta narrativa nos desafía a pensar sobre el impacto de nuestras elecciones y hasta dónde la falta de valores sólidos puede llevar a una sociedad entera. La historia en Jueces 17 va más allá de eventos históricos, refleja la distorsión de valores que ocurre cuando se pierde la responsabilidad y la dignidad humana. Cuando Micaía y su madre crean ídolos, no solo ignoran las leyes divinas, sino que también fallan en ver el impacto de esa elección en la sociedad. Desconsiderar la orientación de Dios crea un precedente peligroso donde la moral se vuelve subjetiva, moldeada por intereses personales en lugar de principios mayores. La decisión de Micaía de contratar a un levita como su sacerdote demuestra una completa falta de responsabilidad. Este levita, que debería ser un símbolo de integridad espiritual, cambia su vocación por una posición más cómoda. Al abandonar su deber, pierde la noción misma del valor de su función y del efecto de sus elecciones sobre la comunidad. Esto no es solo un fracaso personal, es una señal de que toda una sociedad había perdido el respeto por lo sagrado. Y luego, la tribu de Dan, en su búsqueda de estabilidad y conquistas, perpetúa este ciclo, robando los ídolos y al sacerdote para establecer su propia religión. La fe y la dignidad humana se convierten así en herramientas de intereses propios, donde incluso la religión es tratada como un objeto. Esta historia advierte sobre lo que ocurre cuando la responsabilidad es ignorada. Vemos cómo la dignidad humana y los valores más básicos pueden ser sacrificados, creando un legado de dolor y división. En Jueces, la degradación de estos valores lleva a una desconexión de toda una generación con lo sagrado, abriendo puertas a una existencia fragmentada e inestable. Son pequeños compromisos que, al acumularse, crean cicatrices profundas. La narrativa de Jueces 17 es una advertencia sobre los peligros de alejarse de los caminos de Dios. La historia comienza con una confesión simple, como la idolatría de Micaía, pero pronto se convierte en una secuencia de tragedias y caos social. Al abrazar la idolatría, Micaía y los demás terminan introduciendo sufrimiento en sus vidas, aunque al principio pareciera una solución simple o incluso inofensiva. Cuando las personas abandonan principios sólidos, toman decisiones que causan impactos duraderos. Este distanciamiento de Dios no conduce solo a errores individuales, sino a una decadencia moral que se extiende. Sin Dios, los israelitas se volvieron vulnerables a sus propios deseos e impulsos, sin capacidad de ver las consecuencias a largo plazo. Esta historia nos sirve como recordatorio de lo que puede suceder cuando nos alejamos de principios fundamentales que sostienen la dignidad y el equilibrio social. El alejamiento de Dios en Jueces refleja una advertencia relevante hasta hoy sobre la importancia de mantener una ancla moral para decisiones que afectan la vida en comunidad. Cuando una sociedad descuida la responsabilidad, las decisiones individuales llevan a un ciclo de dolor y destrucción. Cada decisión sin integridad crea un legado de aislamiento y sufrimiento, transmitiendo consecuencias que perdurarán por generaciones. En Jueces, estas cicatrices no se curan fácilmente.
Si encontraste este análisis relevante, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más exploraciones profundas en las historias más desafiantes de la Biblia.